Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este espacio donde les presentamos buena literatura, hacemos una interesante conversación con los creadores de historias y también de procesos familiares que nos ayudan a entender también nuestras infancias, a poder un poco también digerir ciertas situaciones. Y es el caso de la última novela de Laura Ferrero, que ahora estamos viendo, Los astronautas, escritora española, con quien ya tenemos la comunicación, mientras yo les cuento que este libro parte con una mujer de 36 años que ve una fotografía que le muestra una familia que ella no conoce. Más bien ella conoce solamente dos familias, la de su madre con su nueva pareja, la de su padre, que también es una persona siempre ausente dentro de su infancia. Así que Laura, muchas gracias por el tiempo y la posibilidad de conversar. Y es un libro que tenemos que definir como autobiográfico, y tú en varias entrevistas decías: yo había explorado tanto el tema de las familias, pero no había hablado de mi propio proceso, y eso es un poco lo que tú haces en este libro. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Y sí, yo llevaba toda la vida escribiendo por relatos, novelas sobre familias, ¿no? Pero familias desde la ficción. Entonces, de repente, hace 5 años, yo me encontré bueno, en casa de mi tío me encontré con una fotografía en la que descubrí de repente una familia que yo no conocía, que era mi propia familia, que eran mi padre y mi madre antes de separarse conmigo, ¿no? Yo siempre había vivido, pues como tú comentabas antes, ¿no? Como pivotando entre las dos familias, la de mi madre y la de mi padre. Pero hace 5 años me pregunté yo por primera vez, porque yo no conozco realmente mi familia, ¿no? ¿Qué parte de esta historia que me es tan propia me he perdido, ¿no? Entonces, este es el inicio de Los astronautas. Y fue un libro que no fue fácil el proceso, que tú varias veces dejaste, te tomó varios años también. Sí, me tomó varios años porque a mí lo autobiográfico, o sea, no es un género en el que yo me sienta muy cómoda, y una cosa es que yo creo que todos los escritores tomamos de la realidad algunos elementos, y otra es realmente escribir sobre tu vida, porque además yo pues tengo buena relación con mi familia, ¿no? Con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, ¿no? Entonces era como un proceso como muy complejo y muy costoso, porque tenía que preguntarme en primer lugar qué derecho tengo yo de escribir la historia de los otros si esos otros no quieren que yo la cuente, ¿no? Entonces por eso fui parando varias veces el proceso de esta novela hasta que realmente pues fueron como 5 años de proceso, y decidí al final que realmente tenía que terminarla, pero hasta el último momento no supe si realmente quería terminar esa novela. Y cuando se vive un proceso tan personal a través de lo que tú también haces, que es la escritura, cuando sientes que hay una conexión de esa primera vez que escuché que tú relatabas en esta fiesta de San Jordi, cuando un periodista te dice, ¿por qué hablas de temas tan como habituales, como son las familias, y después tú haces un poco toda esta unión a hacer este proceso más personal? ¿Qué te deja cuando ya ves que hoy tienes que estar conversando e incluso teniendo entrevistas fuera de tu país para poder explicar lo que fue tomar esta decisión? Y también quiero preguntarte si es cierto que surge a partir de la fotografía, como ocurre también con la protagonista, ¿no? Sí, sí, el punto de arranque de esta novela de los astronautas es 100% autobiográfico. O sea, hace 5 años yo encontré esta fotografía en casa de mi tío, y entonces pensé, bueno, si yo tiro del hilo y voy haciendo las preguntas pertinentes, si voy, o sea, pues hago entrevistas a mi madre, a mi padre, a sus parejas, a mis hermanos, a mis tíos, ¿no? Algo voy a sacar de aquí, ¿no? El tema es que es lo que te decía antes, ellos no querían hablar, entonces yo les hice esas entrevistas, pero ellos no me quisieron contar la historia, que también están en todo su derecho. Y entonces Mm. por eso la primera vez que empecé yo a escribir esta novela la dejé, porque pensé, bueno, es que solo tengo que mentiras, o sea, versiones contradictorias. Digo, quizás la realidad a veces no sirve para contar la realidad, no, una se tiene que ir al rodeo, se tiene que ir a la ficción. Y por eso esta historia de mis padres se llama Los astronautas y no se llama Mis padres, ¿no? Por eso yo me busco la metáfora del espacio para llegar hasta mis padres. Entonces, pues a mí se me ocurrió pues que esa niña, o sea, es una niña, ¿no? Que es hija de divorciados en los 80 en España, con todo el tabú y el estigma que eso comporta. Y entonces esa niña ningún padre la viene a buscar. Entonces ella lo que hace es hacer un dibujo de su padre, y su padre es un astronauta de la NASA. Entonces, de alguna manera, ella se adueña de su relato, ¿no? Esa niña de ficción de los astronautas lo que hace es decir, bueno, a mí mi padre no me viene a buscar, pero no porque no me quiera o porque no se acuerde o porque no está, sino porque mi padre es un astronauta.
¿no? Así que de alguna manera ella coge el relato, o sea, toma el poder de su historia y decide inventarse esa mentira, ¿no? Que al final es de alguna manera donde empieza los astronautas y donde empieza también el relato de la niña que era yo, ¿no? Como con qué historia te empiezas contando tú Sí. sobre tu familia. Sí, claro, y es interesante siempre ese juego que se da con la autoficción, ¿no? De saber qué es el hecho real, con lo que está novelado, con lo que también, bueno, es una construcción de la propia autora, pero hay todo un debate hoy. Bueno, hay grandes exponentes como Arnie Ernaux, que precisamente gana el Nobel también. Yo no sé muy bien, si quieres que te diga, lo que hago yo. A mí me gusta mucho, y creo que a los escritores en realidad en general somos un poco que vamos robando pedacitos a la realidad, ¿no? Y que de allí, o sea, de un detalle, de algo que ves, tú sales a por el pan al mediodía y la señora dice algo, tú vas por la calle y ves a un niño con una bicicleta, esos detalles, o sea, tú los tomas prestados, ¿no? Y yo creo que de ahí, de la realidad, surgen mundos, pero que esos mundos están dentro de ti, ¿no? Sí, Entonces yo creo que ahí el juego siempre es como, no lo sé, y yo sé que a mí muchas veces me preguntan, ¿eh? ¿Qué tanto por ciento es real? ¿Es claro. esto tal? Pero porque yo creo que todos somos como muy chismosos en el fondo y nos gustaría saber quién, o sea, qué hay de esa persona que escribe de la Mm. realidad en la persona que ha escrito en el papel. Sí, pero no podemos matar la magia, pero lo que sí, ya sea autoficción, autobiografía o novela, es que hay temas recurrentes, como en este caso para ti es hablar de las familias. Sí, bueno, para mí en la familia empieza todo. Todos, digo, no es que todos tengamos una familia, pero todos tenemos una relación con la familia, o porque la tenemos y la queremos, porque no la tenemos y la hemos echado de menos, porque la tenemos y la odiamos, ¿no? Es como que al final nuestro primer mundo es ese, ¿no? O sea, yo recuerdo entonces, no sé, o sea, para mí es como un universo inagotable de temas, ¿no? Porque, no sé, dicen los psicólogos que de los 0 a los 7 años es donde nos ocurre todo en la Sí. vida, ¿no? Lo que más nos define, ¿no? Luego vamos repitiendo lo que ya nos ha ocurrido. Entonces, normalmente, de los 0 a los 7 años, te estás relacionando de alguna manera con una familia o con la falta de una familia, ¿no? Ujú. Entonces, para mí por eso es tan importante y tan interesante literariamente hablando y porque yo también procedo de una familia, pues no sé si llamarle desestructurada o simplemente pues para el momento en el que yo nací en el 84, tener a los padres divorciados pues era algo extraño. Yo recuerdo Sí. pues que en mi colegio éramos todos los niños que éramos hijos de separados, entonces bueno, había ahí como muchísimo tabú, mucho estigma, entonces a mí me ha gustado como hacer ese esfuerzo como por volver ya no solo a mi familia, sino también a ese país. Yo no sé cómo era en Chile, pero en España Muy, era una circunstancia como muy compleja en ese bueno, momento como buen ser hija. país latino y católico, también, sobre todo en Claro, los 80 y 90, bueno, acá nos costó muchísimos años incluso tener una ley de divorcio, para que te vayas haciendo una idea de lo que puede haber implicado, claro. lo que tú detallas y aquí profundizas muy bien, Laura, y con cosas muy... como que uno normaliza que, por ejemplo, que esos niños tenían que argumentar que, por ejemplo, recibían dos regalos para poder responder a Claro, la dificultad y a la diferencia, ¿no? claro, pero antes que decíamos lo del padre astronauta, ¿no? Que se lo inventa la niña. Al Sí. final, lo que quiere un niño es pasar desapercibido y que los demás no le miren, o sea, que realmente sea igual, ¿no? Entonces, tú no quieres no tener un padre o que tu madre y tu padre tengan situaciones que nadie sepa muy bien, ¿no? Dónde anclarlas, ¿no? O sea, no sabes, porque además está, como tú dices, el peso de la religión. Yo recuerdo que iba a un colegio también de monjas y que me decían que iban a rezar por mis padres porque vivían en pecado. ¿No? Claro, Claro, estos son como elementos muy confusos para un niño para que los maneje en ese momento, ¿no? sí. Entonces, bueno, a mí me ha interesado mucho, como te decía, volver a vivir todo eso, ¿no? Afortunadamente también pienso en lo mucho que ha cambiado. Y aquí creo que en Chile es igual que en España, ¿no? Yo digo, creo que hay una frase en los astronautas que dice algo así como que a lo que los españoles hemos aprendido es a separarnos, ¿no? Mm. Afortunadamente creo que cada vez hay más casos de parejas que, más allá de que pena, ¿no? Una separación muchas veces supone pues una pena, un desapego, pero que lo hacen bien para los hijos, ¿no? Que creo que es algo a Exacto. lo que estamos aprendiendo como sociedades.
Totalmente. Y además que esa siempre es una probabilidad y nada garantiza que niños con padres que están juntos tengan mayores certezas, ¿no? Que algo que hoy obviamente está mucho más, hay una mayor comprensión que es de toda lógica, ¿no? Que son los procesos de separación o de divorcio, pero por eso queríamos conversar contigo de un poco tu decisión de hacer este juego, ¿no? Entre biografía y ficción para presentarnos Los Astronautas, que es tu último trabajo. Así que muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo y esta conversación. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Muy feliz de estar aquí. Ha sido un gusto. Ahí está entonces el último trabajo de Laura Ferrero. Ahí se los muestro para que puedan también buscarlo. Está en la editorial Penguin. Así que es una invitación a reflexionar, a conversar respecto a las familias. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.